constatar sus opiniones, ¿no? Constatar sus conocimientos y con base en ello, pues, girar esas reflexiones que hemos, digamos, tratado de incorporar a esta capacitación. Entonces, para ello, se les acaba de compartir en el chat un enlace para contestar lo que sería, son pocas preguntas, ¿no? En esta plataforma de menti.com. Entonces pueden irse directamente al enlace como tal que está en el chat, ¿verdad? Ingresando directamente, o pueden buscar en su navegador menti.com, ¿verdad? Inmediatamente les va a abrir una plataforma, una página, y pueden colocar este número, 87 93 49. Ok, la idea es ir, como les digo, conociendo, ¿verdad? Más o menos cuál sería la noción que manejan acerca de esta temática, y así hacer cierta discusión al respecto. Me informan, ¿verdad? Si se van pudiendo conectar. Ya tenemos una persona, muy bien. Vamos a dar unos minutitos, ¿verdad? Para que, pues, una buena parte de ustedes pueda ingresar. No se preocupen si los demás no pueden. Ok, tenemos tres participaciones hasta el momento. Y la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra trabajo? Como sabemos, la mayor parte de los conceptos, de los vocablos, tanto en cualquier tipo de idioma, tienen un origen, ¿verdad? Un significado. Entonces, en cuanto a las opciones para dar respuesta a esta pregunta, está en la primera, que sería transire, que significa cruzar, palabras derivadas del latín, traere, que significa arrastrar, traditio, que significa entrega, y tripaliare, que significa torturar. Ok, vamos a ver si con unas 10 participaciones, ok, podemos dar directamente unas 2 participaciones más para que no se nos haga tan extensa también la discusión de estos primeros puntos. Ok, muy bien. Ok, listo. Bueno, vamos a ver si cerramos aquí directamente. Aquí tenemos 8 participaciones. La mayoría dice que proviene del vocablo traditio, que significa entrega. Un 22% me dice que torturar. Y un 11% cruzar. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Es tripaliare, torturar. ¿Qué significa esto? Que la palabra trabajo tiene una connotación de sufrimiento, ¿verdad? Tiene una connotación de sufrimiento, de dolor, y básicamente proviene de una especie de yugo de 3 palos, de ahí el nombre tripalium, ¿verdad? En el cual en la antigüedad se colocaban a digamos, a las personas que trabajaban o a los esclavos, ¿no? Cuando no cumplían cierta parte del trabajo que se les asignaba por sus, entre comillas, dueños. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo eso? Que la palabra trabajo, pues, tiene una connotación de sufrimiento, y muchas veces creemos que porque ya estamos en la actualidad, ¿verdad? Y hemos dejado atrás una serie de problemas y de fenómenos sociales, incluso en la antigüedad, y creeríamos que no existe digamos, la esclavitud como tal. Pero vamos a ver que hay ciertas manifestaciones, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente social, en el cual sufrimos, ¿no? De cierto tipo de violencia, digamos, sufrimos de ciertas condiciones que no son las más adecuadas, y que obviamente afectan la salud del trabajador, ¿verdad? Y todavía sigue teniendo esa connotación de sufrimiento, pese a que también, ¿verdad? Buscando un lado positivo, pues es una forma en la cual nos damos a conocer, nos autorrealizamos y obviamente aportamos a la sociedad, ¿verdad? Además de que satisfacemos nuestras necesidades en vista del salario que devengamos. Pero de nuevo, sigue teniendo esa connotación, y muchas veces no es un sufrimiento físico como tal, sino que puede estar representado por un tipo de, digamos, afectación psicosocial, ¿verdad? U otro tipo de exposición a otros riesgos que los vamos a ir mencionando a lo largo de esta capacitación. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Me dice qué tipo de riesgos identifican estas personas y en este entorno educativo, porque básicamente, pues la charla gira en eso, ¿no? En lo que sería justamente esa identificación de los riesgos en los entornos académicos.
Ok, me comunican si pueden ir conectándose también, creo que siempre queda abierto la votación como tal. Siempre el mismo enlace, ¿verdad, doctor? Sí, es el mismo enlace. En el celular o en la Ya, plataforma van a sí. ir cambiando las Ah, preguntas. perfecto. Sí, hoy sí ya. Ok, entonces fijémonos, ¿verdad? En la imagen, para las personas que pues no pueden ir participando, tenemos un docente, tenemos 3 estudiantes, hay que percatarnos, ¿no? Y obviamente llevarlo hacia el contexto de la COVID-19, pero tratar de identificar, ¿no? Esos, digamos, riesgos que están o que podrían estar presentes en esa imagen como tal. Bueno, tenemos 2 participaciones y pueden ver bien cómo están ubicados, el entorno, el espacio como tal. Y bueno, vamos a ver las respuestas que llevamos hasta el momento. Las opciones son riesgo biológico, riesgo químico, riesgo físico, disergonómico y psicosocial. Ok, vamos a ver si tenemos las mismas 8 participaciones o si podemos tener unas participaciones adicionales. Ok, 7. Bueno, ahí está, ¿verdad? Las 8 participaciones. Bueno, vamos a cerrar la votación en aras del tiempo. Vemos que la mayor parte pues identifica un riesgo psicosocial, ¿ok? Habría que ver, ¿no? En cuanto a la carga que se tenga, carga de trabajo, en el caso del docente, carga, digamos, académica, en el caso de los estudiantes, habría que ahondar un tanto más, ¿verdad? Creo que quizás con una sola imagen sea un tanto complicado el poder identificar un riesgo psicosocial, pero evidentemente en el trabajo docente y en la vida estudiantil estamos claros, ¿verdad? Que puedan haber situaciones en las cuales pueda derivar un evento, ¿no? Un fenómeno que pueda afectar nuestra salud emocional y psicológica. Ok, tenemos disergonómico, qué excelente, ¿verdad? Me alegra que hayan identificado son posiciones incómodas, ¿verdad? O posiciones incorrectas que básicamente pueden desencadenar en trastornos musculoesqueléticos. Y qué bien que lo hayan identificado. Vamos a ver por último, esas posibles posiciones incorrectas que podrían afectar nuestros músculos, tendones y sistema óseo. Y tenemos el riesgo biológico, ¿verdad? Que evidentemente está derivado por la posible exposición al SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces está inherente, ¿no? En la era COVID-19 en la que vivimos. Y tenemos el riesgo físico, ¿verdad? Muy bien. Habría que ver, por ejemplo, qué tipo de ambiente, qué tipo de temperatura, ¿verdad? Vamos a ver ciertos elementos que puedan mediar justamente en esa exposición a riesgos físicos que no son nada más que manifestaciones energéticas, ¿verdad? Cuando me refiero a manifestaciones energéticas, estoy hablando, por ejemplo, al ruido, ¿verdad? Por ejemplo, a vibraciones, podría ser también radiaciones como tal, la temperatura, ¿verdad? Tanto temperaturas altas como bajas, y todo eso, ¿verdad? Muchas veces no es tan fácilmente identificable. Y riesgos químicos 0%, muy bien, ¿verdad? Aparentemente no hay ningún químico que podría estar condicionando una exposición seria, ¿verdad? Y me alegro porque en realidad lograron identificar, digamos, todos esos componentes. Y a esto es lo que me refiero. Vamos a tratar de focalizarnos, por ejemplo, en los riesgos diseconómicos. Miren la posición del docente, una posición curvada, ¿verdad? Las sillas no son tan ergonómicas que digamos, hay estrés por contacto en la parte del antebrazo cercana al codo, ¿verdad? Y eso puede dañar toda la parte nerviosa, ¿no? En esa zona. Y evidentemente hay torsiones, ¿no? Y formas incorrectas de sentarse de los estudiantes que puede acarrear ciertas lesiones a su sistema musculoesquelético. Entonces me alegra, ¿verdad?, que hayan podido identificar. Y en la parte física, la temperatura, pues habría que ver, ¿no? Si hay exposición a estrés térmico como tal. Y miremos un elemento muy importante, las ventanas están cerradas, ¿ok? No hay una adecuada ventilación, lo cual aumenta el riesgo de contagio por SARS-CoV-2, ¿verdad? Que ya sería un riesgo biológico como tal. Ok, listo. Vamos con la última, que básicamente es una pregunta abierta. Es la percepción, ¿no? ¿Cómo considera sus conocimientos sobre los mitos y realidades en la era COVID-19? ¿Cómo los considera? ¿Si considera que son altos? ¿Si considera que son moderados? ¿No? Me gustaría más o menos percibir cuál sería
su opinión al respecto. Unas 2 participaciones y comenzamos directamente con la charla como tal. O pueden, digamos, abrir su micrófono, ¿no? Como para Sí, hacer porque un breve. no estoy pudiendo escribir, no sé si es por eso. Hay que Sí, darle ask ajá, hay a que new darle a... question. Es correcto, es Ah, ok, correcto. Hay que activar perfecto. un botoncito que aparece en la parte inferior. Ujú. Ok, si no podríamos tener, digamos así. Doctor, es que lo que no aparece es las opciones. Lo que nos está No, preguntando aquí es si tenemos, dice, si podemos ayudar a otros a entender la pregunta, no, aclarando el solamente contexto, no aparece ninguna ahí, alternativa. no, ahí no es para votar como tal, es una pregunta abierta. Es, por ejemplo, colocar si son bajos, ¿verdad? Bueno, ya tenemos algunos comentarios. Ok, Hay que son darle bajos. a Open Q&A que sale ahí y después Pues sí, ahí dice luego, write your question here. O sea, ahí donde Es vamos a escribir lo correcto. que ajá, tenemos. Bueno. sí. Ok, dice la primera, los mitos sobre la COVID son bastante altos, ¿verdad? Me parece que sí, ¿verdad? Es correcto. Me parece que siempre existen dudas respecto a cómo comportarse o cómo va a ser, cómo va a ir comportándose la misma enfermedad. Me parece que también es correcta esa percepción. Hay bastantes mitos, considero que tengo conocimientos moderados en cuanto a la COVID-19, me parece muy bien. Y otra persona tiene conocimientos altos. Ok, excelente. Bueno, creo que pues están muy bien informados. De hecho, pues la parte en la cual podemos evidenciar la imagen, ¿no? Sobre los riesgos, creo que ha sido, pues, han identificado varios puntos, así que se les felicita, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar hasta aquí para ir avanzando con la presentación, que podamos culminar a tiempo. Entonces ya vamos a presentar directamente. Y básicamente esta charla lleva como nombre mitos y realidades en la era COVID-19. Cabe destacar que pues obviamente expongo parte de mi percepción, ¿verdad? Derivada de lo que pues nos ha tocado estudiar y de alguna manera revisar según lo que está en la literatura reciente, en la literatura científica, ¿verdad? Así que cada quien, como les digo, puede manejar su propia percepción, siempre y cuando sea correcta, ¿verdad? Siempre y cuando esté basada en el conocimiento científico, no hay ningún problema si pueden discrepar. Pero como les menciono, es un espacio para reflexionar y debatir acerca de los propios conocimientos, ¿verdad? Que tenemos y obviamente si hay que mejorar algunos aspectos, pues hay que hacerlos y si manejamos todo bien, pues evidentemente hay que autofelicitarnos por la manera en la que estamos abordando esta problemática. En cuanto a los objetivos, el primero va a ser exponer los mitos y realidades en el contexto de la pandemia COVID-19. En segundo lugar, discutir la efectividad de las medidas de bioseguridad empleadas en la prevención de infecciones por SARS-CoV-2, según la evidencia científica actual. Yo creo que este es fundamental también, este segundo objetivo, porque ya diversa información que estaba, digamos, fundamentada en fake news, ¿verdad? O noticias falsas, en mitos como tal, a lo largo del tiempo se han ido retomando, ¿verdad? Y se ha estado informando de manera correcta y ya más o menos manejamos, digamos que algunos de estos mitos pues no son, ya son reconocidos como tal, ¿verdad? Como algo ficticio. Y también estamos al tanto, ¿no? De las verdades en cuanto a, por ejemplo, la misma información científica válida que procede de diferentes organismos de salud, ¿verdad? Creo que la población ha estado avanzando, pero que se necesita hacer alguna otra reflexión adicional, ¿verdad? Relacionada, pues, tanto con el entorno familiar, el entorno ambiental y sobre todo, pues, el entorno laboral.
Y por último, describir el equipo de protección personal esencial para el retorno seguro en instituciones educativas. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las percepciones generales en la era COVID-19, me gustaría comenzar directamente haciendo esta primera reflexión, y yo creo que es una de las más importantes, y es el que nos cuestionemos o nos preguntemos si estamos viviendo una nueva realidad. A cada momento, a cada instante, desde que comenzamos con la pandemia, básicamente en los medios de comunicación, en los noticieros, etcétera, han creado esta noción de que a partir de la pandemia COVID-19 estamos viviendo una nueva realidad, ¿verdad? O que vamos a vivir una nueva realidad, que estamos en un proceso de vivir una nueva realidad. Pero si lo colocamos desde un punto de vista filosófico, de hecho cada día es una nueva realidad. Es decir, a lo largo del tiempo, la humanidad ha vivido diferentes etapas condicionadas por una gran cantidad de fenómenos, fenómenos naturales, fenómenos sociales, ambientales, etcétera, que condicionan nuevas realidades, ¿verdad? Cada día es una nueva realidad. Por lo tanto, habría que discutir, ¿verdad? Habría que preguntarnos si efectivamente la exposición al virus COVID-19 ha traído una nueva realidad. Evidentemente, pues no es la misma de la realidad que vivimos hace 2, 3 años antes del virus, pero como les he mencionado, si lo llevamos a un análisis un tanto filosófico, ¿verdad? Que muchas veces menospreciamos, ¿no? La sabiduría y el entendimiento que nos dan clases esenciales como la filosofía, y es cuestionarnos la realidad como tal. Entonces, han habido diferentes discusiones en torno a todo esto. Hay una opinión editorial muy interesante en esta revista de Educación en Bioquímica que les voy a leer textualmente los párrafos que he seleccionado y que me parecen que son bastante interesantes, ¿no? De plantearse uno mismo y de plantearse de manera colectiva. Se habla mucho, casi hasta la saciedad, de que tenemos y tendremos una nueva realidad, que el coronavirus SARS-CoV-2 recorriendo el mundo nos ha cambiado y lo seguirá haciendo, que estamos haciendo y tendremos que hacer adaptaciones esenciales a nuestro estilo de vida. Entonces tenemos esa noción de que estamos viviendo una nueva realidad. Y en torno a todo esto, como también lo mencionaban en un comentario, la profesora Ethel también lo discutía inicialmente, que han surgido diferentes criterios, diferentes interpretaciones, algunas que parecen asfixiantes y otras ilógicas, incluso, ¿verdad? Que van en contra de la propia cordura humana, y hay también otras percepciones e interpretaciones que son lógicas, que son adecuadas y que van de la mano del conocimiento científico, pero que muchas veces las llevamos a un nivel que son excesivos, ¿verdad? Tampoco es correcto y no es sano el llevar a un nivel que incluso podría, digamos, estar condicionando otro tipo de problemas, ya más conductuales. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Verdad? Por ejemplo, veamos algunas de las principales medidas para contrarrestar la propagación y el contagio del SARS-CoV-2. En primer lugar, tenemos el lavado de las manos con agua y jabón correctamente. ¿Por qué hasta ahora vemos la importancia de esta medida? ¿Ok? ¿Será que antes no era importante? ¿Verdad? ¿Por qué hasta ahora tratamos de lavarnos un tanto más, de forma más adecuada las manos que como lo hacíamos antes? ¿Será que antes no había microorganismos que podían transmitirse por contacto? De hecho, el SARS-CoV-2, ¿verdad? Su mecanismo de transmisión es por vía aérea, gotículas, aerosoles. La contaminación o la transmisión vía contacto, vía superficies, es muy, muy escasa, muy rara, casi 1 en 10.000. O sea, por así decirlo, no es la principal forma de transmisión. Se puede transmitir en ciertas condiciones muy especiales de temperatura, carga viral, etcétera, ¿verdad? Elementos que no vamos a abordar por la complejidad, pero que quede claro que no es tan efectiva la transmisión por medio de las superficies, ¿ok? Pero sí hay otros microorganismos que evidentemente sí pueden contagiarnos. Tenemos muchas enfermedades gastrointestinales que pueden contagiarse, ¿no? Por medio de contacto, ¿no? De ciertos materiales, alimentos, etcétera. Y hay algo otras que directamente afectan la piel, ¿verdad? Entonces, esas otras enfermedades distintas a la COVID-19 sí pueden tener o prevenirse de manera más efectiva con el lavado de manos. No estoy diciendo que no sea adecuado,
fundamentales, una de las principales, digamos, medidas de bioseguridad, pero esto lo debimos haber implementado mucho antes, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, las, digamos, actividades que hacemos, o mejor dicho, la higiene que tenemos y la etiqueta cuando estornudamos o cuando tosemos. ¿Por qué debería de implementarse esta hora? O sea, ¿por qué hasta ahorita, en el contexto de la pandemia, es que le demos importancia a todo esto? Si debe ser parte de nuestra higiene personal, debe ser una conducta que desde pequeños debemos de fomentar, ¿verdad? Entonces, también no es una medida que sea nueva, ¿verdad? No es algo novedoso, es algo que ya hace muchos años conocemos y que evidentemente ahora pues se trata de darle más importancia, ¿no? Por obviamente la era en la que estamos viviendo actualmente. En el caso del uso del tapabocas, pues aquí sí diríamos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, para países latinoamericanos, países centroamericanos, Honduras en específico, pues no habíamos tenido la experiencia, ¿no? De vivir con las mascarillas. Pero ¿qué pasa en otros países? Por ejemplo, en Japón. En Japón, desde casi inicios del siglo pasado, se empezaban ya a utilizar las mascarillas. Por ejemplo, es una foto de estudiantes de Japón a inicios del siglo pasado, durante la pandemia de la gripe española. O sea, no es algo nuevo tampoco para ellos. Y en las últimas décadas también ha utilizado estas mascarillas para contrarrestar la contaminación y la polución en el aire, ¿no? De la que viven es decir, estas ciudades, perdón. Es decir, que no son cosas nuevas, no es algo novedoso, pero que evidentemente hasta la fecha es que viene a cobrar más importancia. Ok, vamos a ir abordándolo un poquito más rápido para tratar de abordar los últimos aspectos. Otro elemento importante, ¿verdad? Y para debatir también es, por ejemplo, el uso de las batas, de las gabachas, y aquí con el respeto, ¿verdad? Y la consideración, ¿no? De los colegas del área de la salud, que hay que reconocer, ¿verdad? Han sido unos héroes, ¿no? En todo este momento, ¿no? Que hemos vivido con la pandemia, pero pues hay ciertas actitudes que no son correctas, como por ejemplo el portar la gabacha y el traje quirúrgico fuera de entornos no hospitalarios, ¿verdad? Evidentemente es un riesgo que podría poner en peligro a las demás personas, ¿verdad? Ya sea un entorno familiar, con un entorno ambiental como tal, en un restaurante, etcétera. No es correcto. ¿Y por qué hasta ahora ha surgido todo este debate de que se le da importancia a este elemento? Que incluso, ¿verdad?, contribuyó a que se le diera cierto estigma por parte de la sociedad a los médicos, enfermeras, microbiólogos, etcétera, por este mismo comportamiento, ¿verdad? Algo que debió haberse evitado. Comprendo, ¿no?, que es complicado a veces por la misma actividad laboral, que es muy, digamos, difícil, muchas veces se tienen muchos trabajos, muchos empleos y a veces el tiempo, digamos, es limitado como para poder hacer un cambio de ropa, por ejemplo, pero es lo ideal, ¿verdad? Habría que programarse bien, habría que hacer el espacio para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué pasa también con las enfermedades que son reconocidas como factores de riesgo para la COVID-19? ¿Por qué hasta ahora vuelven a cobrar esa importancia? ¿Verdad? Es decir, ¿por qué ahora la diabetes, la obesidad, la hipertensión, ¿verdad? Las enfermedades estomacales, enfermedades cardiovasculares, ¿por qué hasta ahora vuelven a tomar importancia? Cuando de hecho son, digamos, condiciones de salud que puedan agravar la propia sobrevida de la persona, incluso lo pueden llevar a la muerte. Una diabetes descompensada o mal cuidada o lo puede llevar directamente a la muerte, ¿verdad? La hipertensión, por ejemplo, o la misma obesidad que están relacionados con las enfermedades renales crónicas. Eso afecta grandemente a la población y nadie se alerta por eso, ¿verdad? Entonces hay que ir cambiando esos estilos de vida, no solo porque son factores de riesgo de la COVID-19, sino que por comportarse de manera, digamos, hasta individual, podría ser, o de manera sinérgica entre ellas, como posibles situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Y podríamos hablar también de la parte de la salud emocional, ¿verdad? Que también hasta hace poco ya comienzan a retomarse ciertos temas, ¿verdad? Del nivel de estrés,
de los mismos sentimientos de soledad que ha causado la pandemia COVID-19 y otros trastornos que han venido a potenciarse debido a las mismas circunstancias en las que vivimos, ¿verdad? Pero que no es algo nuevo, es algo que ha venido a afectarnos en las últimas décadas debido al mismo estilo de vida que estamos teniendo. Y otros riesgos que son los disergonómicos, lo que ustedes pudieron identificar con esas posturas incómodas, que muchas veces no le damos la importancia porque quizás no es que pueda desencadenar directamente en la mayoría de los casos digamos, a provocar la muerte como tal, pero sí disminuyen la calidad de vida de las personas. Muchas veces creemos que se debe a cuestiones, por ejemplo, como actividades deportivas o a veces hasta la edad y desconocemos o lo que menos sospechamos es que pueda ser un riesgo ocupacional dentro de nuestro trabajo. Ok, entonces, ya por último, y como una última reflexión de esa opinión editorial, es que me dice, ¿verdad?, que en tal sentido la pandemia no generará otra realidad, sino que nos llevará obligatoriamente a una realidad a la que nos resistíamos anteriormente a entrar. Ok, entonces, es una forma como para ir reflexionando, ¿verdad?, e ir, digamos, haciendo esos cambios en nuestros estilos de vida para tener una mejor calidad de vida. Ok, también hay algunos estudios que me hablan acerca de las representaciones sociales del COVID-19, es decir, cómo las personas se comportan socialmente ante la era COVID-19. Básicamente me indica 4 grupos. El primer grupo de personas, el grupo número 1, me dice que está conformado por ciudadanos impulsados por representaciones sociales ancladas a datos fácticos de la pandemia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, somos, ¿verdad?, todos aquellos ciudadanos que tomamos la información científica, la información real, la leemos, la analizamos y evidentemente la aceptamos, ¿no? Cuando hay la suficiente evidencia científica que me demuestra que eso es verdadero desde el punto de vista, digamos, experimental podría ser, o según lo que me hace referencia esa literatura científica, ¿ok? Pero existen otros grupos, ¿verdad? Existen los grupos, por ejemplo, el grupo número 2, que son ciudadanos con poca confianza en las medidas preventivas, ¿ok? El grupo número 3, que son personas emocionales, aquellas personas que se ven afectadas particularmente por el distanciamiento con sus familiares, por la misma cuarentena que se llevó a cabo, ¿verdad? Que ya les viene a afectar de forma negativa al componente psicosocial, ¿ok? Tenemos al grupo número 4, que es el grupo minoritario de ciudadanos impulsados por la negación del COVID-19. Este grupo es el más extremo. Este grupo es el que dice, bueno, el COVID no existe, es un invento del gobierno, en las vacunas hay microchips, ¿verdad?, que sirven para controlarnos. Es decir, ya van a generalizar y a creer en aquellos mitos conspirativos que pueden ser incluso más negativos y más destructivos, ¿verdad? Porque pues condicionan a adeptos, ¿verdad?, que estén en contra de las vacunas, en contra del uso de la mascarilla, etc. Y aquí se mencionan los mismos clústeres, ¿verdad? En la parte derecha hace referencia hacia el grupo con un pensamiento más positivo, ¿verdad? Se informa acerca de las medidas de bioseguridad, sobre la evolución, ¿verdad? Lo que mencionaba alguien, cómo va a ser el comportamiento hacia un futuro, de cómo ha sido el comportamiento de la propia COVID-19, y para eso hay que estar al tanto de los noticieros, estar al tanto de los organismos que nos presentan esas estadísticas relacionadas con la COVID-19. Y los otros 3 grupos ya son más negativos, como les digo, aquellos que ponen en tela de juicio la efectividad de las medidas de bioseguridad, pese a que ya hay evidencia, mucha evidencia sobre su efectividad, aquellos que desarrollan algunas emociones como miedo, tristeza, ¿verdad?, pánico, y aquellos que se van más hacia las teorías conspirativas, ¿verdad? Pero todos esos 3 grupos, pues evidentemente no serían no tendrían las mejores representaciones sociales en torno al SARS-CoV-2. Ahora, vamos a ver algunos mitos que ya están confirmados, que son mitos en esta era del COVID-19. Y el primero es que las vacunas tienen microchip, ¿verdad? No, es incluso una idea ilógica, ¿verdad? Esta de que en las vacunas hay microchip y que nos
digamos, se conectan a bandas 5G, ¿verdad? Y que nos controlan los pensamientos, nuestro actuar, etcétera, ¿verdad? Es totalmente ilógico. ¿Al vacunarme voy a tener síntomas graves de la enfermedad? No, de hecho, para eso están diseñadas. Es decir, las vacunas no previenen la infección, ¿verdad? Muy probablemente una persona vacunada se va a infectar, pero lo que previene es justamente esa sintomatología grave o incluso el que llegue a morir la persona, eso lo previene, ¿verdad? Entonces, es totalmente falso de que se van a presentar síntomas graves al momento de que nos vacunamos. Y la otra es que si se vacuna la persona, en el caso de las mujeres, van a quedar infértiles. ¿Sí? Eso también es totalmente falso. Por otro lado, es interesante ver cómo para ese tipo de medidas de bioseguridad o medidas preventivas, si las personas discuten, ¿verdad? Y ponen en tela de juicio toda esa información. Pero ¿qué pasa con el uso de sustancias químicas? Por ejemplo, esto se dio mucho a inicios de la pandemia, que se usaba el dióxido de cloro para supuestamente prevenir, eliminar incluso el virus, ¿verdad? Y esta es una sustancia tóxica, ¿verdad? Que de hecho más bien puede acarrearnos serios daños a la salud y no va a prevenir la infección por SARS-CoV-2, ¿verdad? Así que tampoco, ¿verdad? Hay así como medicamentos mágicos, ¿verdad? O fórmulas mágicas que nos van a venir a prevenir o evitar la infección por el virus o que lo va a eliminar como tal, ¿verdad? Todavía se están desarrollando ciertos fármacos, algunos han mostrado cierta efectividad, pero todavía se está analizando desde el punto de vista experimental con ensayos clínicos. Ahora bien, con la parte, por ejemplo, de la ivermectina, todavía no hay una evidencia científica que respalde, digamos, que sea un adecuado tratamiento, ya sea profiláctico, digamos, para controlar la infección por SARS-CoV-2, o que sea un tratamiento como tal, ¿verdad? Contra la COVID-19. De hecho, han surgido algunos estudios que más bien me mencionan que no, ¿verdad? Que no es efectivo. Pero habría que esperar, ¿no? Cierto tiempo para, de alguna manera, establecer una conclusión final acerca del ivermectina, ¿verdad? Pero la mayoría de los estudios actuales apunta a que no presentaría una efectividad ya en vivo, ¿verdad? Ya siendo utilizada en las personas como tal. Ok, otro mito es que si se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o cloro, eso sabemos que no, ¿verdad? Como les digo, no se transmite o la transmisión vía contacto o vía superficie no es la mejor y evidentemente más bien estaríamos condicionando un riesgo al que nos podamos estar rociando cada rato, ¿verdad? Con alcohol o cloro, porque son sustancias tóxicas, ¿verdad? Que quizás la toxicidad pues no es tan elevada respecto a otros compuestos, sí presentan cierto nivel de toxicidad, ¿ok? Tenemos en cuanto al mito, enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras previene la infección, tampoco, ¿verdad? Los perros o las mascotas, perros, gatos, mascotas, etcétera, no transmiten la enfermedad. Eso ya, pues, ya hace días surgió la información respectiva y también vemos que las condiciones ambientales tampoco median la sobrevida del virus. Es decir, puede producirse tanto en zonas cálidas, ¿verdad? Como en zonas un tanto de temperaturas más bajas. Así que, ¿verdad? Si pensamos que ahorita en el verano por irnos a la playa, ¿verdad? Con temperaturas más altas el virus no va a sobrevivir, no es así, ¿verdad? Tiene una amplia sobrevida a un rango muy amplio de temperaturas. Ok, ahora vamos a ver algunas medidas de bioseguridad y tratar de discutirlas como les digo. No con el sentido de que yo creo o yo pienso, es mi postura, no, ¿verdad? Es lo que dice la literatura científica y según lo que han revisado otros investigadores respecto a los estudios que se han hecho sobre eso. Entonces vamos a ir viendo aquellos que quizás tienen una menor efectividad hasta aquellas medidas que tienen una mayor eficacia. Y los primeros son controles de ingeniería administrativa. Son todos aquellos dispositivos, ¿verdad? O medidas que se colocan en nuestro lugar de trabajo, en la institución educativa y otras instituciones para tratar de contrarrestar la propagación colocando ciertos dispositivos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos en primer lugar el pediluvio o tapete desinfectante y la toma de temperatura.
En el caso del pediluvio, ¿verdad? Ya hay cierta información que básicamente me dice que no existe evidencia científica sobre su efectividad para evitar la propagación del COVID-19. No son tan efectivos. ¿Y por qué? Porque, pues, recordemos que estamos a nivel de la superficie de la Tierra, ¿no? De lo que sería el suelo. Ya sabemos que el virus no se transmite efectivamente por superficie. Tampoco es que llegamos y nos colocamos o nos acostamos o ponemos la cara en el suelo, no, ¿verdad? Entonces, pues se ha comprobado que quizás la efectividad no es tan grande como a veces pensábamos, ¿no? O pensaríamos. Entonces no son tan efectivos y no hay evidencia que diga que efectivamente controlen las infecciones o la transmisión por SARS-CoV. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la medición de la temperatura? Aquí tenemos dos estudios, una comparación de dos estudios, dos cohortes, se van siguiendo cierto número de personas, un tanto representativos, ¿no? Y en este caso, ambos estudios me mencionan que la sensibilidad, es decir, la capacidad que tiene el utilizar, digamos, el termómetro infrarrojo es muy baja, ¿verdad? Es entre 0 y 0.01, es muy baja. ¿Y qué es la sensibilidad? No es nada más que la capacidad de la prueba para detectar casos positivos. O sea, que si no tienen una buena sensibilidad, significa que no son tan capaces de detectarme verdaderos positivos. Por lo tanto, no estaría haciendo nada. ¿Ok? Y las segundas cortes también me evidencian eso, que tiene una muy baja sensibilidad. Por lo tanto, se concluye que no son tan efectivas, ¿no? La medición de la temperatura. Hay que mencionar también que muchas veces no colocamos los dispositivos correctos, ¿no? Creemos que solo por tener el dispositivo ya estamos cumpliendo. No, más bien puede representar un factor de riesgo y condicionar, por ejemplo, una caída. En el caso de esos pediluvios o que están todos secos, ¿verdad? O todos sucios, más bien puedan ser fuente de contaminación. En el caso de la toma de temperatura, la forma correcta es colocar el termómetro sobre la frente. A las personas no les gusta esto por el mismo mito de que les quema las neuronas, etcétera, ¿verdad? Lo cual no es cierto. La distancia del termómetro a la frente deberá seguirse basada en las recomendaciones del fabricante. La persona debe permanecer inmóvil y la forma incorrecta de tomar la temperatura es hacerlo en el brazo, en la muñeca, en el cuello, mejillas u otra parte del cuerpo. Como hemos notado, la mayoría de los lugares a los cuales asistimos y siguen aplicando esta medida, lo hacen en el brazo o en el antebrazo. ¿Verdad? Prácticamente no se está haciendo nada. Y hay algunos países en los que han eliminado digamos, esa medida de bioseguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la desinfección del dinero y tarjetas? Ok, existen pocas pruebas de la transmisión por medio de fómites, que no es nada más que esos objetos o materiales que pueden contaminarse y propagar a los agentes infecciosos presentes en el entorno inmediato de la persona infectada, incluso de la persona infectada con COVID-19. Es decir, es otra medida que quizás no tiene tanta efectividad, es desinfectar el dinero y las tarjetas de crédito, porque el virus no es su principal forma de transmisión como tal. Ok, entonces me podrán decir ustedes, bueno, y entonces si todas esas medidas que no han mostrado tanta eficacia, ¿por qué las seguimos implementando y por qué a nivel de los protocolos siempre se mencionan? Recordemos que los protocolos diseñados por la universidad, diseñados por las instituciones educativas, son diseñados por expertos sobre el tema, pero que también tienen que considerar la propia normativa que está vigente en el país. Entonces, si no cambia la normativa del país, muy probablemente no va a cambiar la normativa institucional. Ok, entonces hay que hacer un llamado, hay que poner en reflexión a las personas que están encargadas de todo esto como para ir viendo la necesidad de ir modificando los protocolos. Ahora, no necesariamente son malos, digamos, o que hay que quitarlos y ya. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Como todo esto tiene que ir de mano con la propia comprensión de la población, o sea, hay que ir informando a la población acerca de la efectividad de estas medidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, aunque no sean del todo efectivas o no muestren una efectividad tan alta, sí pueden
ser concordancia, digamos, o pueden ser representativos de que las otras medidas de bioseguridad están siendo bien implementadas. Es decir, por ejemplo, cuando llegamos a un banco, cuando llegamos a cualquier, digamos, otra institución, si miramos que están bien implementadas esas medidas de bioseguridad, la toma de la temperatura, el pediluvio, etcétera, pues significa de que sí están adoptando un protocolo como tal. Muy probablemente las otras medidas que son más importantes, como lavado de manos, uso de mascarilla, etcétera, puedan tener una buena adherencia. Entonces es como, ¿verdad? Verificar, ¿no? De que si se hacen esas medidas, pues probablemente se están haciendo mucho mejor las otras, ¿verdad? Entonces tampoco es darles un aspecto negativo del todo. En cuanto al distanciamiento físico, se ha evidenciado una reducción de la transmisión de hasta el 60% a medio, digamos, medio metro sería, y a 70% a un metro como tal. ¿Ok? Es decir, que sí es efectiva el distanciamiento como tal. Pero ¿qué sucede? Quizás en una universidad o en el entorno educativo lo podamos hacer. Pero ¿qué pasa con el estudiante cuando se sube al bus? ¿Verdad? ¿Será que va a tener un distanciamiento de un metro y medio o 2 metros? No, ¿verdad? Entonces aquí es cuando hay que reforzar la capacitación para los estudiantes. Así que es indispensable que por ningún motivo se quiten la mascarilla. Entonces, no solo hay que preocuparnos por las medidas de bioseguridad en nuestra institución o dentro de nuestra institución, sino que también afuera, ¿verdad? Debe fortalecerse todas esas medidas de bioseguridad. En el caso, por ejemplo, de los profesores muchas veces creeríamos que no tenemos una exposición elevada a microorganismos. Y esto es una gráfica muy interesante del New York Times, en el cual me hace ver que frente a otros empleados, ¿verdad? Frente a otras profesiones, los docentes de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, tienen una aproximación, una proximidad muy alta entre los estudiantes y los mismos colegas, etcétera. Por lo tanto, eso condiciona un alto riesgo. Entonces, estamos, ¿verdad? En un alto riesgo de transmisión en vista de que interactuamos con muchas personas y que en algunas ocasiones pues, el espacio físico no es tan amplio. ¿Okay? Entonces, estamos en un riesgo moderado, quizás no tanto como un médico, ¿verdad? Evidentemente, pero sí, ¿verdad? Estamos dentro de ese grupo que pueda ser vulnerable a la transmisión del SARS-CoV-2. En cuanto a la ventilación cruzada, aquí lo adecuado es tener diferentes, ¿verdad? Ya sea puertas o ventanas en esas aulas o en esos espacios que permitan una adecuada ventilación y que sea cruzada. Y lo preferible es mantener abiertas todas esas ventanas para hacer un adecuado flujo. ¿Cuál es el problema? Que se formen o que el aire recircule como tal. ¿Y cuándo va a recircular? Cuando están cerradas las ventanas, cuando no hay digamos, espacios abiertos por donde pueda fluir el aire. Entonces, entre más haya, va a haber una mayor flujo de aire y por lo tanto esa recirculación va a ser en espacios muy pequeños. ¿Ok? Y bueno, evitar los flujos entre personas, evitar la recirculación de aire, y eso me refiero cuando hablamos de flujo de aire como tal, ¿verdad? Si por ejemplo tenemos un aire acondicionado, procurar que no queden personas que vayan a condicionar partículas de arrastre, ¿verdad? En la dirección en la que puede ir ese flujo de aire, ¿verdad? Entonces tratar de hacerlos de esa manera para evitar esa contaminación cruzada, ¿verdad? En cuanto a la misma medida del metro y medio o 2 metros de distancia, no siempre va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque eso es cuando respiramos como tal, ¿verdad? Las gotas caen a lo mucho 1 metro. Pero ¿qué pasa cuando hablamos? Llegan incluso hasta los 3 metros. Entonces ya incluso los 2 metros ya son insuficientes. ¿Qué pasa cuando tosemos? Más allá de los 3 metros, y cuando estornudamos llegan hasta los 7, 8 metros. ¿Ok? Entonces, aquí, más que el distanciamiento como tal, que muchas veces no lo vamos a poder garantizar, lo que es importante es utilizar la mascarilla, que me impide, obviamente, que esas micropartículas puedan viajar tanto. Ok, no menos importante es la higiene de manos. La higiene de manos sigue siendo la medida más eficaz, efectiva e importante para impedir la transmisión de no solamente el COVID-19, sino una gran cantidad de infecciones, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta su relación costo-beneficio, ¿verdad? Yo creo que pues ya todo el mundo hemos tenido información al respecto. Sabemos que
en esta temporada de escasez de agua, pues podríamos utilizar alcohol en gel o alcohol en spray, que también es efectivo para la limpieza de las manos. Ahora, el proceso de contaminación de superficie, como les mencioné, la transmisión no es tan efectiva por parte del virus, pero es importante no siempre hacer la desinfección porque contrarrestamos otros microorganismos. Aquí se puede utilizar etanol a una concentración del 70-90% o cloro, que puede ser al 0.1% en entornos domésticos, administrativos, etcétera, y 0.5% en entornos de laboratorio. ¿Okay? Puede utilizarse también peróxido de hidrógeno, pero yo creo que el cloro es uno de los más baratos y uno de los más efectivos. Y aquí hay diferentes compuestos, peróxido de hidrógeno, glutaldehído, compuestos a base de cloro, alcohol isopropílico, compuestos fenólicos, amonio cuaternario, etc. Todos ellos actúan sobre diferentes microorganismos. Y miren lo interesante del cloro. Actúa o es eficiente contra la mayoría o contra casi todos esos microorganismos. Y algo otros no son tan efectivos. Pero lo importante también es ver que todos son irritantes oculares, todos son irritantes cutáneos y todas son sustancias tóxicas. Por lo tanto, tampoco hay que abusar de ellos, ¿no? Y vamos a ver que el cloro y los compuestos fenólicos son un tanto más amigables con el ambiente. Los demás no, hay que también tenerlo en cuenta. Ya sabemos que debemos de preparar, en el caso de ambientes docentes, administrativos y en nuestros hogares, al 0.1%. La concentración del cloro comercial generalmente viene entre el 2 al 5%, así que hay que hacer las medidas correspondientes, ¿no? Generalmente puede ser una dilución 1 en 10, ¿verdad? Es decir, una parte de, o un vaso, digamos, una parte de una taza de cloro y 9 partes de agua del grifo, ¿verdad? Pero hay que estar al tanto mejor de hacer una medición más oportuna, más exacta. Y hay que ver que, como les digo, hay que utilizarlos con mucho cuidado estos detergentes, estos desinfectantes. ¿Por qué? El mismo uso del equipo de protección personal más el sobreuso de esas sustancias pueden alterar los ecosistemas, puede haber también, digamos, un deterioro directamente a esas fuentes de agua, flora y fauna, pero también puede haber consecuencias para la salud humana, problemas reproductivos, respiratorios, problemas de la piel, muchas dermatitis han aumentado, ¿no? En cuanto a su incidencia en los últimos años, ¿verdad? En los últimos meses debido a esa alta exposición a esas sustancias químicas y problemas nerviosos, ¿verdad? Como les digo, por ejemplo, el uso inadecuado de esos sanitizantes puede condicionar problemas en la piel, dermatitis y eczema, accidentes digamos, en los ojos, ¿verdad? Daños en los ojos, y esto está, digamos, de la mano con la resistencia a antibióticos. Muchas personas toman antibióticos para infecciones virales y eso lo que están aumentando es la probabilidad de que se presente esa resistencia antimicrobiana. Y en el caso del uso de la radiación puede haber fototoxicidad, fotoqueratitis, cáncer de piel incluso y daño del ADN como tal. Ya finalizando, el equipo de protección personal que yo, ¿verdad? Desde un punto de vista de salud ocupacional y en un entorno docente, lo que yo diría que sería más que esencial es el respirador, puede ser N95 o cualquier versión similar, ¿no? De igual eficacia. El que más abunda es el N95 o la mascarilla quirúrgica. Y la protección ocular, si se desea, lentes o pantalla facial. ¿Ok? Eso sería lo único que podría recomendar. No utilizar guantes, no utilizar otra indumentaria que más bien podría crear una falsa percepción de seguridad. En algunos casos las personas utilizan doble mascarilla. En lo particular, yo creo que no es tan, digamos, necesario en vista de que ya estos dispositivos están diseñados para eso. ¿Ok? Pero si usted lo considera, si quiere aumentar esa sensación de seguridad, pues puede hacerlo, solamente que tiene que hacerlo de la forma correcta. Se coloca primero la mascarilla N95 y sobre ella la mascarilla quirúrgica, no al revés. ¿Ok? De esta forma. Primero la mascarilla N95 y luego la quirúrgica. Esto lo utilizan más los médicos y el personal de salud para aumentar la sobrevida de la mascarilla N95 y por cualquier salpicadura, ¿no? Que pueda contaminar esa mascarilla, más cara obviamente, y ofrece mucha mayor protección, se le coloca una quirúrgica enfrente. Pero desde el punto de vista docente no estamos expuestos a esas condiciones. Entonces es más que suficiente
utilizar solo la mascarilla N95 o la mascarilla quirúrgica. Pero como les digo, si quieren tener una mayor sensación de seguridad, pueden implementarlo de esta forma. Si quieren aumentarlo más, pueden utilizar pantallas, ¿no? O caretas faciales, particularmente aquellas personas que consideren que tengan factores de riesgo, sería adecuado. O si no, pues simple y sencillamente lentes oculares. Hay que recordar que no hay que tocarse la parte frontal de la mascarilla, no andarla en una barbilla y no andarla tampoco como una indumentaria como de vestimenta, ¿no? Hay que colocársela como. Hay que recordar también que la transmisión no solo es en el trabajo, no solo es en la universidad, no solo es en la parte académica. La mayor parte de la transmisión es en nuestros hogares. Así que hay que ser conscientes del comportamiento en nuestros hogares. No sirve de nada cuidarnos en nuestro trabajo si en nuestros hogares no lo hacemos. No inculcamos a nuestros hijos, a nuestros familiares en que puedan ser responsables. Recordemos que no solo se trata de una medida de bioseguridad como tal, sino la sinergia de todas esas medidas de bioseguridad que hemos mencionado, desde las que presentan menos efectividad hasta las que presentan mayor efectividad. Y ya finalizando, no hay que olvidar las otras pandemias que sufrimos los docentes, que es, por ejemplo, el estrés académico, el estrés laboral, toda esta parte psicoemocional, psicoafectiva que ha venido a incrementarse por la misma intensidad del trabajo virtual, sumado ahora a las actividades semipresenciales, es bastante serio, ¿verdad? Así que hay que hacer reflexión acerca de ello y recordar que la salud es lo más importante, evitar esa sobrecarga de trabajo. ¿Okay? El estrés docente puede condicionar sensación de despersonalización, ¿verdad? Distanciamiento con otras personas, frialdad, baja realización personal, porque muchas veces cumplimos las directrices y los objetivos institucionales o digamos del grupo al que pertenecemos, pero dejamos a un lado nuestra propia realización personal. Y también tenemos un agotamiento emocional que muchas veces es mucho más grave que el propio agotamiento físico. Tenemos también la otra pandemia que sufrimos los docentes en la actualidad, son los trastornos musculoesqueléticos. Miren, posiciones inadecuadas, torsiones o movimientos repetitivos, ¿verdad? Esas posiciones que no son las adecuadas, debe ser una posición recta, ángulo de 90 grados. Todo eso viene a afectar y producir trastornos musculoesqueléticos. Y por último, ya finalizando y para cumplir con tiempo y para verificar si tienen alguna consulta o pregunta, no sé si han visto ustedes la película de Soul, ¿verdad? Si no, pues véanla, muy interesante, es un mensaje muy positivo el que da esta película. Evitar convertirnos en almas perdidas. Las almas perdidas, nos dice la película, son aquellas personas que no pueden dejar ir sus ansiedades y obsesiones y quedan perdidos y desconectados de la vida. Muchas veces nos obsesionamos con el trabajo, ¿verdad? Que queremos presentarlo mejor y todo, pero esa obsesión a veces nos puede llevar a que perdamos, ¿no? La salud, perdamos nuestros propios objetivos y obviamente no es lo adecuado. Lo adecuado sería encontrar, ¿verdad? Ese sentido de la vida es vivirla como tal. Y se encuentra en cada instante, en cada aquí y ahora. Esa es la verdadera chispa o propósito de estar aquí, ¿verdad? Vivir cada momento y tratar de llevar las cosas con un balance adecuado en todas nuestras áreas, ¿verdad? De nuestra vida. Ok, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Espero que les haya agradado la presentación. Daríamos un breve espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor, por esta pues esta disertación, ¿verdad? Yo creo que también nos aclara, nos asegura un poco más algunas cosas que tal vez por lo mismo, como dice usted, por aumentar la sensación de seguridad, a veces uno lo sigue haciendo, ¿verdad? Pues confiar en que ya también pues, todo esto ha sido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Para el ser humano y para todos. No sé, compañeros, si hay alguien que tenga alguna pregunta. Y tal vez si encendemos las cámaras también para poder tomar la fotografía grupal. Enciendan camaritas. Sí. Ya, Irma, hoy sí ya, sí. No, pero no, encienda el audio.
Abajo está, ahí, dale ahí. El rojo, aprieta el rojo. Espere, Irma, no se le escucha todavía, está intentando conectar. No se le escucha. Por mientras yo tengo una pregunta, Ethel. Sí, está bien, Marley. Sí. Bueno, primero agradecerle sobremanera toda la información que nos ha dado, que me parece muy valiosa. Y tengo una pregunta. ¿Por qué le llaman vacuna a la vacuna cuando de alguna manera las publicaciones médicas están estableciendo de que lo que nos están, digamos, poniendo como vacuna tiene tiempo temporal de inmunización? ¿O está bien dicho que se denomine vacuna? Ok, excelente. Bueno, de vacuna proviene inicialmente, ¿no? De todos estos experimentos, ¿no? Que derivaron de utilizar el ganado vacuno, ¿no? Respecto a la, digamos, producción de anticuerpos, ¿verdad? Antes, la mayor parte de las vacunas se basaban en eso. Estimulación antigénica del virus, bacterias, etcétera, a un organismo desarrollaba los anticuerpos y eso nos los transferían a nosotros, ¿no? Los anticuerpos son las moléculas que nos protegen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el desarrollo de estas vacunas contra el SARS-CoV-2? Ya es ingeniería genética, ya serían, digamos, por así decirlo, en algunos casos, sí sería ciertos componentes proteicos del virus que estimulan el desarrollo de anticuerpos, ¿no? Pero la mayoría de ellas lo que contiene son ciertos fragmentos de ADN que hacen que nuestro cuerpo directamente sintetice los anticuerpos como tal. Nuestro organismo sintetiza los anticuerpos debido a que nos inyectan, por así decirlo, el ADN. Pero es un pequeño fragmento que no hace nada más que producir esos antígenos para, digamos, sintetizar los anticuerpos en el organismo. Y eso es lo que contrarresta el virus. Pero ¿qué es lo que sucede con estos virus? Que mutan de una forma tan exagerada que evidentemente esas proteínas ya no van a ser efectivas durante un tiempo. ¿Por qué? Porque ya presentan otras proteínas de unión a las células, porque presentan otros antígenos que ya el cuerpo no los reconoce, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tienen que estar implementando esas dosis de refuerzo. Y eso es lo que sucede con con la familia de este tipo de virus, ¿verdad? De que están mutando de manera, digamos, muy acelerada y eso hace que no es que son menos efectivas las vacunas, pero siempre recordemos que es como un apoyo, por así decirlo, a nuestro propio organismo. Entonces ya hay estudios que nos dicen que si se tienen las dos o incluso las tres vacunas como tal, o las dos vacunas que es la dosis, más una de refuerzo, eso hace que el cuerpo, digamos, dure un tanto más esa respuesta inmune como tal. Pero digamos, de manera como que obligatoria vamos a tener que estar colocándonos esos refuerzos como por ejemplo las vacunas de la. Y ese es el problema que tenemos y ni modo, ¿verdad? Mientras no se haga un avance en el cual o se logre, digamos, contrarrestar esa diversidad genética en esas cepas del virus va a ser bien difícil, ¿verdad? Pero sí ayudan enormemente las vacunas. De hecho, es lo que nos ha permitido reintegrarnos a estas actividades. No sé si les contesté la pregunta. Ampliamente. Muchas gracias, Ok, doctor. listo, Muy listo. amable. Bueno. Hoy sí, Irma, probemos, a ver. No se le conecta, si no puede, venga a hacer aquí si no, Si no le no, mientras conecta el tanto, audio. yo puedo, Sí, no sé Hilda, si puedo hacer una pregunta. claro que sí, Hilda. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, doctor, y a la compañera Ethel por la gestión de esta importante capacitación. Bien, bueno, mi pregunta va más que todo relacionada con la posición ergonómica correcta que deberíamos de poseer para sobrellevar esta realidad que estamos experimentando, ¿verdad?
básicamente en el entorno laboral. Ok, excelente pregunta. Voy a ver si les proyecto así rapidito. Me toca esta semana dar también otra charla a los docentes del Colprosuma y quisieron hablar un poquito en la parte de la ergonomía. Me parece importante retomar también ese tipo de riesgos a los que estamos expuestos, ¿verdad? Que serían riesgos disergonómicos. Y la posición correcta debería ser la siguiente, esta de aquí. ¿Ok? La cabeza y el cuello en posición recta, con los hombros relajados. Básicamente lo que media es una posición de 90 grados en todas las, digamos, las flexiones que hagamos, ¿no? ¿Verdad? Sería posición de 90 grados. ¿Ok? 90 grados entre la espalda y las piernas, 90 grados entre las piernas y los muslos, ¿verdad? Tendría que ser de esa manera. Y aquí también, en el pie tiene que ser de 90 grados. Ya cuando hacemos una inclinación hacia adelante o nos recostamos mucho, estamos en una posición antinatural. Y básicamente la vista, yo diría que incluso aquí está un poquito hacia adelante, ¿verdad? Debería ser una posición más recta. No hay que colocar directamente, en algunos casos se pueden comprar ciertas almohadillas para evitar ese estrés por contacto, es decir, de aquí en el antebrazo, recordemos que la mayoría de las mesas tienen este filo y esto puede, digamos, afectar esa parte nerviosa que tenemos en el antebrazo. La posición de la computadora debe estar en esta forma para que ni inclinemos la cabeza ni la hagamos hacia arriba. Y básicamente eso sería. Todas esas articulaciones tienen que estar en una posición de 90 grados para evitar esas torsiones o flexiones que son antinaturales. Y básicamente podrían, digamos, buscar esas en internet. Hay bastante cerca de las posiciones que podríamos adoptar en el entorno virtual y las más recomendables, pues obviamente son estas de aquí, ¿verdad? Entonces, ojo también, ¿verdad? Que es uno de los riesgos más frecuentes y que venimos a experimentar de manera más acentuada en este contexto de la pandemia. Perfecto, gracias, gracias, doctor. Bien, no sé si hay alguien más. Irma. Sí, porque no. Buenos días. Mi pregunta va en tal sentido de que usted hizo el comentario de cómo las personas del área de la salud andan con la misma ropa que han estado en los servicios. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ubicáramos que en la universidad tenemos ya Ok, entonces, ¿qué haríamos nosotros o qué precauciones debemos de tomar pensando de que hemos vuelto a la presencialidad con grupos de estudiantes en cierta manera reducido? ¿Qué debemos hacer entonces con nuestra ropa? Luego también más adelante usted hablaba de un tratamiento especial con la ropa cuando uno la usa, o sea que tendríamos que agregarle, además de los detergentes normales que usamos, algo más para que la ropa quede desinfectada. Ok, excelente, muy buena pregunta. Por ejemplo, en microbiología lo que estamos haciendo es que se utiliza la gabacha exclusivamente dentro del laboratorio y así es que tiene que ser, es decir, el estudiante entra y dentro del laboratorio él anda, en su mochila anda la gabacha en una bolsa hermética, una bolsa plástica y se la pone hasta que está en la práctica del laboratorio. Cuando ya termina la práctica de laboratorio, la guarda en su bolsa, en su mochila y sale y así evitamos que anden, por ejemplo, en los pasillos. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Cuál sería la conclusión? Solamente utilizar la gabacha dentro del laboratorio. Una vez salgamos, ¿verdad? Ya hay que quitárnosla directamente y guardarla en una bolsa o un recipiente adecuado. Ahora, como les mencionaba, eso sería como para manejar la gabacha. O sea, se puede hacer, pero siempre que sea exclusivamente dentro del laboratorio, no afuera. Y recordemos, con la otra pregunta, recordemos que el virus su transmisión no es tan efectiva por contacto.
las gabachas y las demás indumentaria, vestimenta, es para contrarrestar, digamos, los otros microorganismos que sí pudieran transmitirse de esa forma. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, lo único que pudiera recomendar yo es que tal vez se lave aparte la ropa, pero no hay que agregarle ningún otro detergente, no hay que agregarle ninguna otra sustancia, más bien tratar de evitar, por ejemplo, hay personas que vemos que se rocían de alcohol. Eso podría representar un riesgo porque se están aumentando el riesgo de sensibilización dérmica. O que el cloro no digamos, ¿verdad? Que daña la ropa y es mucho más nocivo para la piel. Entonces tratar de evitar el sobreuso de todos esos agentes desinfectantes y no, llega a su casa, sabemos que ya no se transmite por la ropa, pero quizás como para, digamos, como hemos gestionado bien, como hemos gestionado siempre el lavado de la gabacha, ¿verdad? En el área de la salud, nosotros, por ejemplo, los colegas siempre hacemos eso, lavar las gabachas aparte, incluso antes de que tuviésemos la pandemia lo hacíamos de esa forma porque tenía contacto con químicos, con otros probables microorganismos que sí se puedan transmitir de esa manera, pero es la forma más adecuada, ¿verdad? Lavar la ropa aparte del laboratorio, gabachas, etcétera, y la ropa de uso común, pues obviamente hacer otra lavada con esa ropa sucia. No sé si le respondí la pregunta. Sí, dice que sí. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Interesante pregunta. Bueno, pues yo creo que ya hemos concluido, ¿verdad? Con las preguntas y vamos a darle paso a la directora, a la doctora Leonardo Andino, quien le tiene unas palabras de agradecimiento. Bueno, buenos días a todos y todas, especialmente a nuestro invitado, al doctor Ángel Mejía, y agradecer también a Ethel Maldonado por las gestiones, ¿verdad? Nosotros ya nos incorporamos a nuestras labores presenciales después de haber estado tanto tiempo en teletrabajo este año, y pese a que ya tenemos 2 años de pandemia, ¿verdad? Todavía persisten muchos mitos alrededor de la pandemia y es necesario que nosotros como universitarios pues manejemos información científicamente validada, ¿verdad? O sea, la información que nos vienen de la ciencia, ¿verdad? Yo me quedaría con algunas preguntas que usted ha hecho. Dice si estamos viviendo bajo una nueva realidad, pues muchos hablan, ¿verdad? Incluso pensadores de este siglo nos están llamando a si vivimos una nueva realidad en este momento. También ese hecho de que cómo se transmite el virus, pues hemos leído mucha información científica, pero aún persisten, como usted mencionaba, algunas situaciones que hacen que la población pues se confunda. Esta situación de la salud mental, que de hecho nosotros la estamos viendo cómo participamos, ¿verdad? En estos procesos para poder, porque es una realidad la que se está viviendo tanto en el área docente como en el área estudiantil, ¿verdad? Y en toda la población. Y eso último con lo que usted cerraba, ¿verdad? De que creo que la pandemia sí nos ha venido a hacer reflexionar sobre el sentido de la vida, el sentido que tienen las relaciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos con el otro, ¿verdad? Porque somos, como dicen, ¿verdad? Somos la tribu humana que no vivimos separados unos de otros. Entonces, yo creo que más allá de que sí nos ha tocado regresar, ¿verdad? A trabajar, pero necesitábamos también por salud mental salir ya de nuestras casas y aprender, ¿verdad? A convivir con una situación diferente, ¿verdad? Entonces, agradecemos porque creo que ya tanto tiempo de pandemia, la gente está un poco cansada, hay relajamiento de medidas, ¿verdad? Viene una Semana Santa, ¿verdad? Entonces, y el país no está en las mejores condiciones para atender, bueno, ya vimos cuál fue
toda esta tragedia de país, ¿verdad? Con esta pandemia. Entonces, el estar correctamente informados creo que es necesario. La información nos permite tomar las decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, gracias, doctor Mejía, por su anuencia y por el tiempo que usted ha dedicado a preparar esta charla y por haber atendido esta invitación de parte de la Dirección de Docencia. Nosotros aquí estamos, ¿verdad? A sus órdenes, aquí a través de la profesora Ethel, ¿verdad? Aquí estamos y agradecerle nuevamente, ¿verdad? Por ese espacio de tiempo. Así que, buenos días. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes, ¿verdad? Hay una dirección de docencia, ¿verdad? Cualquier cosa estamos a la orden, tanto como Comité de Bioseguridad de la Escuela de Microbiología, como también por parte del CENCAP. Entonces, solo me resta desearles que pasen un feliz día a todos y un exitoso reintegro, ¿no? A todas las actividades que ustedes realizan, ¿verdad? Y gracias por su labor. Saludos cordiales. Gracias, doctor. Nos estamos viendo. Gracias. Bye, adiós. Muchas gracias.